estudiantes presentes. Vamos a dar inicio a la conferencia que ha programado la Escuela Profesional de Matemáticas. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Ortiz Hernández y le agradecemos antes que nada su participación. El doctor Ortiz es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además es nuestro querido ex profesor de la unidad de posgrado de esta facultad. Tiene dos maestrías, una maestría en matemáticas en la Universidad de Brasil, una maestría en ciencias en la Universidad de Chicago y un doctorado acá en esta casa de estudios. Ha publicado muchos libros y escrito varios artículos de matemática y otras áreas. Queremos recibirlo con fuertes aplausos. Muchas gracias por estar nuevamente acá en esta universidad que tanto la quiero y la aprecio. Por razones históricas, en mi caso, ¿no? Un poco viejito, a veces ahí la historia es muy grande y creo que alguna vez hablé sobre mis vivencias acá en la universidad y me gustaría repetir eso, enriqueciéndola más. El tema que vamos a tratar de algún modo está relacionado y motivado con la última noticia que me imagino todos ustedes han escuchado, han visto, que el último premio Abel ha sido dado al profesor Iber Meyer justamente por sus valiosos trabajos en el campo de las hortícolas. Y si ustedes leen los avisos que salió en el Facebook en particular, van a ver de que las aplicaciones de esta teoría son tan grandes y valiosas y de gran nivel que ha merecido justamente el reconocimiento de quien las ha cultivado y las ha impulsado a niveles muy grandes. El profesor Meyer tuve la suerte de conocerlo y apreciar su gran capacidad y sobre todo que ha hecho contribuciones muy notables en el campo del análisis armónico. Con este preámbulo y con esta motivación, permítanme un poco relacionar el título. Es un título un poco ambicioso, muy ambicioso, de establecer una relación de una teoría con otras dos que son muy amplias. Y para ir de frente a una ubicación histórica del análisis funcional y el análisis armónico en relación con las hortícolas, permítanme hacer un pequeño diagrama en donde voy a ir, como se dice, jugando con los tres campos a la vez. Es muy difícil y no tiene sentido establecer fronteras entre una teoría y la otra, porque hoy en la matemática las fronteras en verdad ya no existen. Es muy difícil. Todo ha nacido por motivaciones de otras áreas y cuando nace sigue relacionado a ellas, de modo tal que ojalá logre el objetivo de que esta relación
las sintamos de un modo natural y juntas, sin decir primero análisis armónico, pues análisis funcional. Pero un poco que sí creo que convenga decir de un modo muy rápido qué es el análisis armónico, qué es el análisis funcional y de algún modo qué es una unícula. Esto es un modo muy simple y que creo puede describir lo esencial de estos campos. En el análisis armónico, ¿qué se estudia? Mire, se estudia algo que muchos de nosotros lo hemos usado y que capaz no hemos sido muy conscientes de ello. Por ejemplo, cuando usted dice que uno se puede históricamente descomponer en números, usted puede factorizar en números. Es una forma de descomponer algo en términos de entes más simples. Cuando usted, por ejemplo, desarrolla en la serie de Taylor algo, una función usted la está descomponiendo y utilizando en términos más simples como son los monomios. O cuando usted en una serie de Fourier representa una función en términos de seno y coseno, usted está representando, lo está descomponiendo ya en entes más simples. Eso que muchas veces lo usamos, ya, la idea es que si tengo acá un cierto universo, encontrar acá una familia de elementos que me permita representar cualquier otro elemento en función de ellos. Es una idea, mire, que se ha manejado casi desde el nacimiento del cálculo infinitesimal. Y esa idea, en el fondo, son las ondículas, porque las ondículas, ya vamos a ver, es una familia de funciones generadas por una sola y que permite descomponer una función, o en términos de, si yo fuera ingeniero, en términos, una señal, en términos de onditas pequeñas que son mejor, que van a... el éxito de esta descomposición va a depender mucho de la naturaleza analítica de estos elementos simples, que estos elementos simples sean buenos. ¿Buenos en qué sentido? Ya vamos a ver. Entonces, ¿qué es el análisis armónico? Es el análisis, vamos a decir así, en el análisis armónico el interés central es descomponer algo, funciones o distribuciones que son más amplias que las funciones, en cosas más pequeñas para que así lo podamos ver. Y esa descomposición no se hace por gusto, por estética. Quién sabe, para un matemático puro lo puede hacer, pero esencialmente es con el objetivo para los ingenieros, por ejemplo, de estudiar mejor un fenómeno físico, por ejemplo, como es la serie de que se aplicó desde su inicio para estudiar un problema de la física matemática, como fue la conclusión del Carlos. Muy bien, ¿y qué es el análisis funcional? El análisis funcional es una teoría en donde se estudia espacios de funciones, así de simple. Los espacios de funciones, vamos a ver esto, también nacieron de un mundo natural. Y tanto el análisis armónico como el análisis funcional en realidad se iban de la mano. ¿Está bien? Porque la descomposición de objetos que se estudian en el análisis armónico, eso se hace pues en
universo se hacen en determinados espacios de funciones. ¿Ok? Permítanme trazar una pregunta. Y voy a tratar de ubicar las ideas que son motivo de la exposición. Vamos a suponer que esta recta representa el tiempo. Bien. Entonces, el análisis armónico vuelve a saber que esencialmente y de alguna forma ya existía con Pitágoras, y se escuela los pitagóricos. ¿Está bien? Yo te he hecho aquí un papelito para justamente escribir estas cosas con mayor exactitud. Entonces, más o menos en el siglo Pitágoras, más o menos siglo V o sexto antes de Cristo, cuando dijo que las notas musicales se pueden usar en tonos más simples. Y hizo realmente, el mismo nombre de análisis armónico viene de armonía musical. Gracias. ¿No? Y entonces podríamos pensar de algún modo y sin entrar en mayores detalles que el análisis armónico tiene una de sus creaciones más primitivas ya muy antigua, 500 años antes de Cristo. Quisiera decir también de algún modo señalar el trabajo de Arquímedes. Si bien es cierto, Arquímedes no trabajó en ese tipo de problemas pitagóricos, pero no se olviden que Arquímedes es cerca del cálculo integral e inclusive de diferencia. Y de algún modo estas cosas en su conjunto va formando aquella evolución natural que hace conducir ya específicamente a las antípodas. Pero sigamos. Después de Arquímedes hay aquí un trecho muy largo, y vamos a aquí, esto es más o menos el siglo II o III antes de Cristo. Y aquí nos damos un gran salto y llegamos a una etapa muy gloriosa en la ciencia y la creación del cálculo infinitesimal. Cito a Newton y no lo cito a Leibniz, no porque lo marginemos, sino que en la orientación en la cual estamos marchando, Newton está más cerca como físico, Leibniz fue esencialmente un gran filósofo de altísimo nivel. Pero estamos ahí. El cálculo infinitesimal en el siglo XVII. Señores, la humanidad de Newton fue algo y después de Newton fue otra cosa la humanidad. Ahí comienzan a ser los primeros signos de la ciencia y la tecnología a la cual habremos de llegar en nuestra época. Después de Newton nos vamos al siglo siguiente, al siglo XVIII. ¿Qué hubo en el siglo XVIII? En el siglo XVIII hubieron muchas... Mire, yo estoy obviando las cosas que hubieron en otros campos de la matemática, la geometría, el álgebra, la teoría, tantas cosas bonitas que también se hicieron,
Solamente me estoy orientando en el campo del análisis, por razones obvias. Y sabe que el siglo XVIII es el siglo un poco de la consolidación del cálculo infinitesimal. Y sabe que comienzan a surgir y la física teórica. Ya, vamos a ver, y ojalá que nos motivemos y comprendamos que deberíamos de conocer más física de lo que realmente comparto por mí, que no conozco física, y la verdad que lo lamento mucho, porque si yo supiera física entendería posiblemente muchas cosas mejores de la matemática. ¿Okay? Y entonces, el siglo XVIII surgen los llamados la física matemática, y se comienzan a investigar la astronomía, la mecánica celeste. Y sabe que hay muchos problemas naturales, como el problema de la cuerda vibrante, por ejemplo, que está muy relacionado con los armónicos, surgieron al resolver ciertas ecuaciones diferenciales. ¿Sabe qué surgieron? Y de un modo natural, series trigonométricas. O sea, serie, cuando uno dice serie, y esa serie se representaban las funciones que uno trataba. ¿Okay? Y entonces, en el siglo XVIII, surgen la llamada serie trigonométricas. ¿Está bien? Que quién sabe, para ir acompañando paralelamente, porque me temo de que toda la exposición sea allá y esto no lo abra, pero por eso lento, ¿no? A ver cómo voy. Sí. Ya, ahí está. Ahí. Así vamos entonces mejor. A ver, un poco. Entonces, si bien es cierto, las series que aparecieron en el siglo XVIII no eran tan bonitas como estas, eran series, por ejemplo, en senos, en cosenos, y un poco todavía, como aquí la cosa estaban haciendo un poco, como diríamos, una forma de aviarnos muy elegante, pero que ya en esa época también no había todavía el análisis, y por lo tanto las cosas se hacían de un modo, como se dice, intuitivo, ¿no? Y usted preocupaba por si las convergencias, etcétera, y continuidad, cosas se hacían, y es muy bonito a veces hacer esas cosas así, porque eso significa que la intuición es muy poderosa. Y entonces, el gran legado que en la dirección que tenemos de las hortícolas, siempre voy a estar insistiendo a las hortícolas, porque esas series trigonométricas, como vamos a ver, va a tener, porque ¿qué cosas son seno y coseno? ¿Son ondas o no? Son ondas. Y entonces, ya en el siglo XVII, con trabajo de Darlan, trabajo de, ¿cómo se llama?, del mismo Euler, Lagrange, muchos hicieron pero el interés no estaba de ellos, sino el interés era resolver problemas esencialmente de la mecánica celeste o de la mecánica, sobre todo en teoría de fluidos, esas cosas. ¿Okay? Era una matemática muy bonita los trabajos de Euler no son muy simples.
Ok. Indudablemente que apenas termina el siglo XVIII y comienza el siglo XIX, se produce un gran hecho. Fourier. Y uno podría dar una charla dedicada exclusivamente a Fourier. Yo nunca había visto el trabajo de Fourier, pero efectivamente, por suerte lo he encontrado. Oiga, es un trabajo buenísimo. Mucha matemática y interpretación física. O sea, una interrelación hizo Fourier entre la física y la matemática. ¿Qué decía Fourier? Así a grosso modo. Decía, dada una función periódica en sí que se repita, no pasa muchas cosas. Se puede representar de esta forma, una serie, de esta forma la que independientemente muchos historiadores, muchos críticos consideran que esta afirmación es una de las afirmaciones más grandes en la historia de la ciencia porque permitió una transformación de muchas cosas de la ciencia y de la tecnología. Muy bien, estas son obras. Pero Fourier hizo algo más que sus antecesores, y quién sabe eso sea una de las ventajas. Estableció que estos coeficientes no son cualquier cosa, son de un modo general esta forma. ¿Está bien? No se olvide que aquí hay seno, coseno. Esos coeficientes, cuando uno pasa de aquí a acá, está haciendo el proceso del análisis. De cuando usted tiene una función, una señal, usted recibe una señal de un planeta, de una constelación lejana, recibe y la analiza. Entonces su transformación es la que nos hace el análisis. Mire, una de las cosas que uno ha leído en los últimos artículos con motivo del premio Abel a Meyer, habla de que las subtítulos, permítanme hacer las cosas medio mezcladas, porque creo que así vamos interrelacionando, ¿ya? Las subtítulos están sirviendo para establecer, analizar el comportamiento de las ondas gravitacionales cuando dos agujeros negros se juntan. Mira, llegado a ver ahora, para algo más cercano, también nos habla para hacer los análisis de sangre. ¿Por qué la aurícula? Ya voy mezclando el asunto. ¿Por qué el análisis Fourier no es muy bueno? Es bueno, pero no muy bueno, porque para su época fue una gran transformación. Pero mire, lo que pasa es que un seno, coseno, son cosas así, ¿está bien? Y entonces cuando uno quiere analizar algo, ver las frecuencias a veces que están dentro, son frecuencias muy largas. Y entonces, ¿qué pasa? A mí me da un impacto, en este momento se me sube súbitamente la presión. Entonces, es muy rápido. Y esa onda no es muy buena porque no localiza bien. Los intervalos donde influye
son muy grandes. En cambio, y además, miren, cualquier cosa que usted haga por acá y usted está estudiando aquí, esto perturba acá. La aurícula es algo así. Por decir, a ver, no sé, hay aurículas muy bonitas, yo voy a hacer cualquier cosa. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Y además, yo tengo un control sobre el número de frecuencias que puedo tener en un determinado intervalo. Como eso se puede dilatar, lo puedo hacer bien pequeñito. Entonces, la información que yo puedo obtener se hace cada vez mucho mejor localmente. Y a la vez hay una traslación, quiere decir que eso yo lo puedo llevar a jugar. En cambio, esto es muy estático. Y además, son ondas muy grandes, ¿no? Y entonces, sin embargo, la investigación, el surgimiento de las aurículas fue estudiando Fourier. Si no hubiera habido Fourier, pero otro no hubiera, ya vamos a contar cómo hacer. Entonces, sigo, porque si no me van a contar. Entonces, estamos ahí. Muy bien. Entonces, el famoso libro que yo le doy un dato. ¿Dónde he visto este artículo de Fourier? En un libro que le compré no de segunda mano, sino fotostática de frente en San Marcos. Oiga, y ahí vende el libro muy interesante. Había uno de Stephen Hawking, grueso, y ahí están los artículos más famosos que se escribió en la historia de la matemática. Y ahí está el artículo de Fourier como ¿ya? Entonces era la teoría analítica de Carnot. Ya está. Sigamos. Voy a mencionar otro hecho esencial, que fue otro genio. Riemann. ¿Qué tiene que ver con las aurículas? Posiblemente, en modo directo, quién sabe, no lo encontremos. Pero Riemann nos dio una nueva integral, entre otras cosas, obviamente, ¿no? El campo de la topología. Oiga, Riemann, es bueno conocerlo. Riemann, un matemático muy profundo, pero y mire, lástima que murió relativamente joven, 39 años. Riemann nos legó una integral. Estamos hablando más o menos de los 1850. Quién sabe, aquí haya que hablar también del maestro de Riemann, Iris, famoso por su problema de Iris, de que muchos estudiamos. Pero inmediatamente, ahora, Riemann hizo la integral, hizo su integral. ¿Saben por qué? No, porque se lo sino motivado por esta integral que aparecía aquí en el trabajo de Fourier. ¿Está bien? La integral que Fourier usó era esencialmente la integral que ¿cómo se llama? Newton había establecido. Y la integral de Newton, claro, en su época fue una revolución, pero ya conforme las cosas iban evolucionando, esa integral quedaba muy estrecha. Y esa era la integral, en el fondo, que Fourier
Entonces, se comenzaron a encontrar dificultades, cómo superarlo. Entonces, esa evolución de la integral es otra historia muy bella que convendría alguna vez contarla. La historia de la evolución de la integral, desde Newton hasta el siglo XX. Pues bien, entonces Riemann fue influenciado por Fourier, pero también, unos años más, surgió otro genio. Este otro genio se llamó George Cantor. Y entonces, todos ya conocemos de la teoría de conjuntos. En realidad, la teoría de conjuntos es la teoría de conjuntos de Cantor, es la teoría del infinito. Y el infinito, hasta esa época, hasta un poco después, era palabra prohibida. Y no solamente porque eran matemáticos, sino por matemáticos y algunos matemáticos famosos que prohibían el uso del infinito en acto, o sea, el infinito como un todo. El infinito podía ser interpretada y así se entendía. Por ejemplo, cuando uno dice 1, 2, 3, n infinito. Ese infinito, como una sucesión que no termina, eso sí se admitía. Pero el infinito como un todo, es decir, que esto de acá es un ente, es algo, y que con este ente yo puedo hacer una aritmética, puedo operar con él. Eso sí que fue prohibido. Y con terror, con miedo. Y tal es así que a Cantor, todo el mundo sabe, le dijeron cosas que a nadie en la historia de la matemática le han dicho. Corruptor de la juventud, loco, cualquier cosa. Kronecker usaba palabras terribles porque estaba manejando cosas que de la época de Aristóteles fue el que inauguró el miedo al infinito como concepto. Aceptaban los filósofos griegos al infinito como sucesión, mas no como algo, un ser con el cual podamos hacer una aritmética. Y Cantor hizo una aritmética. Cantor hizo una aritmética del infinito. Y lo logró. Claro, tanto fueron los ataques que llegó un